Estamos de regreso en Ahora por la Mañana por ATV Canal 35, Televisión Abierta, y el tema que tenemos en el día de hoy es sumamente interesante. Atención, si usted es familiar de un adulto mayor y tiene que tener estas informaciones a mano, porque hoy vamos a hablar de los mitos y las realidades de la nutrición en el adulto mayor, porque es un tema que merece la pena que le pongamos más enfoque y más intención. Y para esto tenemos hoy a la doctora Cristina Díaz, quien es nutrióloga clínica y tiene un enfoque, vamos a decir, en el área de ese adulto mayor, que ya sabemos, doctora, que es algo que tenemos que tener a la mano porque todos vamos para allá, pero también lo vamos a ver desde una perspectiva preventiva. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, Susana. Gracias por la invitación, Wilson, Jennifer. Un placer estar aquí. Esta es su casa. Vamos a ver, doctora, cuando hablamos de adulto mayor, ¿qué rango de edad estamos, vamos a decir, impactando? La OMS ha establecido que a partir de los 65 años ya somos adultos mayores. Ok. Entonces, este tema de la nutrición lo estamos tocando porque vemos que muchas veces uno llega a esa etapa sin quizás vamos a decir, como un recorrido. Por ejemplo, los niños tienen su pediatra, pero el adulto mayor ya cuando cumple esa edad tiene que tratar de buscar médicos que estén enfocados de una manera, vamos a decir, integral. Entonces, por eso, no solamente vamos a ver la nutrición, sino qué podemos lograr en ese sentido como con ese adulto mayor. Cuéntame de la nutrición, de esos mitos, qué sucede cuando ya entramos en esa edad y qué pasa con la alimentación. Sí, así es. Realmente la nutrición es importante en todas las etapas de la vida. Y según la etapa de la vida, así son los requerimientos. Entonces, en ocasiones, como dice, al adulto mayor se deja de lado y se piensa que ya como es una persona de edad avanzada, no tiene necesidades nutricionales. Entonces, tenemos la opción de un centro de salud donde de manera multidisciplinar le ofrece a ese paciente una atención que va desde preventiva hasta tratar las condiciones de salud que ya, si no se atendió anticipadamente, se pueden manejar. Por ahí dicen que nuestra comida debería ser nuestra medicina. Y por ahí me vi un documento, no hace mucho, doctora, que me llamó muchísimo la atención, de un niño que tuvo un mal diagnóstico, primero de autismo, luego de hiperactividad y así en cadena, hasta que la madre tomó la iniciativa de empezar a mejorar la alimentación, a reeducarse sobre una alimentación saludable para este niño, y al cabo del tiempo fue y lo llevó nuevamente a consulta y el niño no tenía nada. O sea, el niño tuvo un mal diagnóstico y ella dice, yo empecé a llorar, y empecé a llorar no solamente de la gratitud por saber que mi niño estaba sano, sino también de la preocupación de cuántas personas no tienen idea que están siendo envenenadas con una alimentación no adecuada y que eso está desencadenando una serie de enfermedades o condiciones que pueden ser prevenidas. ¿De qué manera, doctora, pudiéramos nosotros guiar a nuestros adultos mayores para evitar desarrollar ciertas condiciones que de por sí por la edad ya van generando? Miren, el adulto mayor tiene necesidades, como decía anteriormente, tiene necesidades de grasas saludables, de alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, por ejemplo, pierde masa muscular. Esta pérdida de masa muscular en el adulto mayor repercute en consecuencias de que pierde movilidad, se le hace difícil caminar, necesita, por ejemplo, para ese cerebro, todos nosotros necesitamos un cerebro funcional. Si un cerebro no es hidratado adecuadamente, si un organismo no está hidratado adecuadamente, lamentablemente nuestro cerebro funciona por debajo. Entonces, ¿qué debe un adulto mayor tomar en cuenta, o el familiar? Debe de tener una alimentación rica en proteína, una adecuada hidratación, una elección adecuada de carbohidratos. Tiene que tener habichuela, leguminosa, hablando de manera... No, se le iba a decir, desmenúcelo de manera llana. Claro, sí. Porque esto llega a televisión nacional. Puedan tener nociones la persona de qué fuentes de alimento puede también. Por ejemplo, si hablamos de proteína, hablamos de pollo, hablamos de carne de res,
en cierta medida, hablamos de pescado que aporta omega 3, esa grasa saludable que ayuda a ese cerebro a funcionar de manera adecuada. Debe de tomar por lo menos 2.5 litros de agua al día para mantenerse hidratado. Debe de tomar sol, esos baños de sol en la mañana son muy importantes para crear esa vitamina D. Debe también, en la medida de sus posibilidades, hacer una que otra actividad física, caminar, si tiene un balconcito, echarle agua a las matas, que ese adulto mayor se sienta funcional. Y que no se sienta restringido, porque es que cada vez que vamos dirigiéndonos y lo vemos con nuestros abuelitos, van perdiendo facultades y van perdiendo, yo no quiero manejar, o ya yo no quiero hacer tal cosa, no quiero caminar porque tengo miedo de caerme. Entonces, eso que usted trae, pero, y usted ha dicho algo muy importante entre todas las cosas que ha dicho. Sobre todo no sabía que a los adultos mayores hay que darle su solecito también, como a los niños. Así es. Pero doctora, por ejemplo, en el aspecto de la resistencia, porque con un niño realmente nosotros lo acostumbramos a comer, y realmente ellos asimilan lo que uno les da y se acostumbran a eso. Pero ese adulto mayor ya que tiene en el chip de su cerebro cierta comida, exacta, con sus mañas, entonces luego ya hay una nutrición que a lo mejor no va acorde a lo que él está acostumbrado a comer. ¿Cómo lidiar con esa partecita entonces? Miren, realmente el adulto mayor uno tiene que tener delicadeza en el trato. ¿Por qué? Porque tiene ya un esquema establecido y uno moverle el piso, como dice, es difícil. Entonces, si en un momento determinado ese abuelo, ese papá está renuente a hacer cambios, tenemos auxilio médico, tenemos auxilio de un profesional de la salud, de un psicólogo que nos acompañe, por ejemplo, en ese proceso, porque realmente es esa transición de vida, quizás una persona activa y que venga de buenas a primera uno a cambiarle sus rutinas, realmente es difícil. Entonces, no es imponernos, es tratar de hacer esa conciencia y decirle, papá, abuelito, es por tu bien. Mira, esta comida que antes a ti te gustaba, ahora no te conviene. Y si se nos hace difícil, vuelvo y repito, tenemos alternativas médicas que nos pueden auxiliar, un psicólogo, un psiquiatra, un gerontólogo, un geriatra, que puede ofrecernos esa mano amiga para acompañarnos durante ese proceso. Desde el tacto y la empatía, como usted nos está indicando, porque por ahí hay un refrán que dice, ya luego que los adultos mayores van entrando en cierta edad, vuelven a ser como niños. Sí, vuelven a ser como niños y hay que tener de verdad una dosis extra de amor para también recompensar todo lo que hicieron por nosotros, porque niños fuimos nosotros y ya luego como que los roles se invierten. Usted estaba hablando de los alimentos que no les convienen. ¿Cuáles serían esos alimentos que usted entiende como especialista en el área que los adultos mayores no deberían de consumir? Muy bien, muy importante punto. Y de eso Indira y yo estábamos hablando, porque en ocasiones con el adulto mayor se dice, ay, él está viviendo extra, vamos a dejar que coma lo que quiera. Ay, y no es así, cada día cuenta en el adulto mayor. Entonces, ese consentir al adulto mayor con frituras, con esas picaderas vacías, quizás un mal día se puede hacer, pero que eso no sea el hábito. ¿Qué es conveniente? Que al día ese adulto mayor pueda tener 2 o 3 porciones de fruta de temporada. Estamos en un tiempo excelente donde hay mucho mango, donde hay pitahaya, donde a ese adulto mayor se le puede hacer una ensaladita de fruta. Está también, se le puede dar 3 porciones de vegetales al día, su habichuelita al mediodía. Tenemos que también tomar en cuenta si ese adulto mayor traga bien, deglute bien, porque en ocasiones ya cuando tenemos dificultad en esa edad para tragar, para deglutir, entonces ya esa comida tiene que tener otra textura, una textura diferente, y decirle, mira, ya no puede ser como tú quieres, pero ahora vamos a probar con este consomecito,
que está tan rico, vamos a ver si te gusta. Ahora, doctora, cuando lleguemos a esa edad, la vamos a tener difícil nosotros, es decir, no acumulamos, ¿verdad? Porque si un adulto mayor con recursos, no hay problema, te tratan bien. Ahora, Sí. cuando tú estás, ¿verdad? Llegaste a la adultez sin nada, en la casa se come lo que hay ahí, No, es lo que hay ahí que te van a dar. Pero yo digo, Wilson, que siempre hay forma como de elegir, porque como que dentro de las limitaciones uno tiene como la forma, que en vez de beberme un refresco, que nada más tengo un refresco, prefiero entonces comprarme un agua, ¿verdad, doctora? O como que tratar de uno no pensar en una lista como que, qué costoso, porque siento que no quizás por ahí, es como que tener la opción de elegir. Miren, gracias a Dios nuestro país tiene la ventaja de que produce y tenemos, vuelvo y repito, alimentos de temporada. Entonces, tratemos de buscar esos alimentos de temporada que generalmente están más baratos en el supermercado. Y frizar esos mangos. Sí, frizar los mangos, frizar la pitahaya y tratar de que, por ejemplo, si antes le gustaba la bebida, papá, vamos a bajar la bebida. Gradualmente, no de golpe. Nadie, los cambios no pueden ser de golpes. Si le gustaba antes la fritura todos los días, mira, papá, vamos a dejarlo para el fin de semana. Tratar de hacer esos cambios de manera gradual, porque si se hacen de manera gradual, el cambio es significativo. Y hacerle entender que es por su bien, no por llevarle la contraria. Doctora, que porque uno lo quiere. A mí me llama mucho la atención lo que usted mencionaba al inicio, de que hay que tener como un abordaje integral, porque estamos aquí abordando la nutrición del adulto mayor, pero si bien es cierto, en el centro para el cual usted labora, hay como todo un abordaje para esa persona adulto mayor. Aparte de la nutrición, ¿qué otras especialidades hay que tomar en cuenta para que él esté, vamos a decir, cubierto en todas las bases de la etapa de la vida en la que se encuentra, y cuáles encontramos en el centro donde usted está, que es un centro dedicado al adulto mayor? Sí, CEGIP tiene la facilidad que tiene un abordaje multidisciplinar y tratamos de que sea originalmente preventivo, o sea, que nos llegue ese adulto mayor y podamos de manera integral abordarlo. Tenemos gerontólogos, tenemos geriatras, tenemos terapeutas físicos, porque muchas veces hay incapacidad, hay limitación. A veces ese paciente tuvo un derrame cerebral, tiene una parálisis que necesita un terapista físico para poder lograr esa funcionalidad. A veces se necesita una ayuda psicológica para poder manejar esos cambios que durante la tercera edad se producen. Entonces, la particularidad de CEGIP es que se aborda de manera integral y el paciente se siente como que está en su casa. No hay esa rigidez en cuanto a yo soy un número, que muchas veces en los centros de salud grandes el paciente no tiene esa individualidad. Entonces, en CEGIP se trata a ese paciente individualmente, como un ente individual con una necesidad en particular. Es importante eso, porque no solamente están en el aspecto de nutrición, ¿no? Sino que también hay un complemento de otras cosas. Y me imagino que en el aspecto nutricional, no sé si se le hace algún tipo de evaluación médica o si ya el familiar lleva el diagnóstico, por ejemplo, de si sufre algún tipo de enfermedad o X cosas para sugerir la alimentación que pueda tener. Realmente no se hace ningún, por ejemplo, un plan nutricional sin previamente hacer analíticas. Porque podemos ver a una persona que físicamente se ve bien, pero internamente, ¿cómo está? Entonces, necesariamente, previo a un plan nutricional, tenemos que ver cómo están esos riñones, cómo está ese corazón. Sí. Porque a través de la nutrición también pudiéramos abordar una situación de salud que si la detectamos a tiempo, entonces, a través de ciertos alimentos, de elegir, bueno, vamos a darle más de este tipo de alimentos que de otros, entonces podemos mejorar ese cuadro. Partiendo de esa información, doctora, ¿cada qué tiempo debería de repetirse las analíticas a los adultos mayores? Mínimamente de 6 meses a 1 año. De 6 meses, sí, porque claro, es lo que la doctora está indicando. Uno puede imaginar, suponer o inferir que le está proporcionando una ingesta saludable a nuestros adultos mayores en su dieta,
Sin embargo, uno no sabe si hay algún tipo de condición que esté de manera silente y que pueda generar pues un daño permanente en el mismo. Miren, le voy a poner un ejemplo puntual de un paciente que fue por consulta con una creatinina alta, que eso tiene que ver con la función renal. Y llamó la atención esa creatinina porque un paciente con una creatinina alta fácilmente puede caer en fallo renal. ¿Y qué estaba sucediendo? Ese paciente, un familiar le compró un suplemento proteico para ganar masa muscular, sin tener un previo análisis, un hemograma, un examen de orina. ¿Y qué pasó? Que si ese paciente no se hubiese consultado a tiempo, fácilmente hubiésemos tenido un paciente con daño renal. Entonces, es importante ese seguimiento nutricional y es importante ese screening a través de esas analíticas. No, doctora, y mire lo que usted dice, con una muy buena voluntad, alguien dijo, imagínate que le regaló una de esas lechitas que venden, o sea, no sabe el impacto que puede ocasionar negativo en una persona ya de la tercera edad, y que no es algo que ya yo puedo, quiero beberme esta bebida, o sea, no tiene la misma facultad para tú poder estar en esa prueba y error, y mira cómo le estuvo impactando en las analíticas, pero que quizás no tenía ninguna otra sintomatología. Es así. ¿Entiendes? Entonces, como que hay que tener cuidado de lo que le ofrecemos a nuestros adultos mayores, que sea un suplemento, que sea una vitamina, porque eso le pudiera disparar otras cosas y complicar al paciente. Doctora, llegando casi al final de la entrevista, hay un punto que no podemos dejar de tocar también, y es que llegó el verano. Y con el verano llega el calor, y con el calor por ahí viene ese probable agotamiento, y Dios libre hasta golpe de calor en los adultos mayores, que es el grupo, dentro, al igual que los niños, que está más expuesto a padecer de esta condición. ¿Cuál sería la recomendación para esa ingesta adecuada de agua o esas medidas preventivas para evitar que el adulto mayor que está muy expuesto a este tipo de condición llegue ahí? Es así. Miren, en el adulto mayor se da la particularidad de que esa sensación de sed está un poquito disminuida. Entonces, como está un poco disminuida, el adulto mayor tiende a deshidratarse con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué es conveniente? Dar agua, dar jugos de frutas naturales, dar frutas, claro, si su nivel de glicemia se lo permite, y determinadas frutas en particular. Sí, es otra cosa. Por eso es que todo tiene que ser guiado por un médico. Pero todo líquido cuenta, señalando, excepto los refrescos. Entonces, debemos de incorporar mayor cantidad de agua, mínimamente 2.5 litros, frutas hidratantes y también líquidos claros. Aunque no quieran. Aunque no tengan la sensación de que tienen sed. Mira, claro, porque eso ocurre, sí, Susana. No, que tú sabes que se pone aquí izquierda. Lo digo por mí. Mi abuelito ya está en una etapa, gracias a Dios, con 95 años, está pues muy saludable, pero llegan momentos en el día que él dice, no tengo hambre, no tengo sed, no importa que no tenga sed, que no tenga hambre, papá, tiene que comer. Y es uno de estar ahí constantemente vigilándoles, porque ellos, pues tal vez, como usted está indicando, no tienen esa necesidad instantánea. Incluso, discúlpeme, líquidos cada cierto tiempo, cantidades pequeñas. Y así no sienten que uno lo está llenando de líquido. Claro. Poquito. Me surge la pregunta, precisamente, de que uno a veces suele decir, ay, mira, vamos a comprarle eso al abuelito que no quiere beber, vamos a comprarle un Gatorade. Un adulto mayor puede tomar esos electrolitos que venden. Miren, ¿entiendes? O sea, como realmente los electrolitos están prohibidos en una población sedentaria. Generalmente, esas bebidas están preparadas para una persona deportista. Entonces, tiene una carga que a nivel renal el paciente, la persona común no puede manejarla. Entonces, por eso, lamentablemente, tenemos tantos pacientes con daños renales, porque mal están usándose esas bebidas hidratantes que están cargando el riñón. Cuando una persona me pregunta, ¿qué bebida hidratante me recomiendas? Yo recomiendo el agua de coco. Agua de coco. El agua de coco es como una solución al que no quiere beber agua.
porque uno lo que está buscando es alternativas. Entonces uno cae en eso, mira, el electrolito saludable. Tú ves lo importante que es tener este tipo de conversaciones. O sea, el agua de coco ya es una opción. Económica, práctica. ¿Dónde usted no encuentra un coquero? Aquí se encuentra coquero en cualquier esquina. Gracias a Dios. Así es. Pero de verdad, interesante, ¿no? Sobre todo porque los adultos mayores son olvidados. No tenemos cultura, por ejemplo, de dedicarle como un tiempecito a los adultos mayores. Y eso es muy interesante, o sea, la entrevista que hemos tenido con Es así. Mire, doctora, yo quiero saber dónde están sus redes sociales, las redes del centro, para aquel que quiera visitar y tener una consulta y decidir, bueno, déjame yo ahora que vi esta entrevista en Ahora por la Mañana, tomar cartas en el asunto e invitar a mi adulto mayor a llevarlo a su médico y vamos a ver cómo lo pueden encontrar en redes sociales o los contactos. Muy bien. Miren, CEGIT está bien cerca de aquí. Sí, yo lo vi por aquí. Está en la más Enrique Jureña, número 68. Está bien cerquita. Tenemos consulta, la cartera de consultas está de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Y cuáles especialistas podemos encontrar allá, por ejemplo? Geriatras, gerontólogos, terapistas físicos, cirugía vascular, psicología, oftalmología. Wow. O sea, es un centro geriátrico que lo tiene absolutamente todo. Exacto. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este espacio tan interesante, mi queridísimo Wilson Collado. A ustedes por su invitación. También. Muy agradecido, muy agradecido. Está en su casa, puede venir otra vez a traernos información de valor para nosotros seguir educando a nuestra audiencia. Así es. Gracias. Bueno, señores, vamos a la pausa. Regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta, y el canal 14 también estamos transmitiendo simultáneamente. Así que regresamos en breve.